Ok, vamos a tomar nuestros puestos, vamos a dar inicio en esta noche. Gracias, hermanos, por estar. Yo sé, hoy fue un día de lluvia, pero es tiempo de que nosotros, como gente de Dios, pueda recibir estrategias para el tiempo que estamos viviendo. Definitivamente son tiempos muy interesantes y sumamente intensos. Estamos en medio de crisis humanitaria en muchos países, otros con fuertes vientos de guerra, de conflictos armados y todo lo que eso significa para nuestras economías, para nuestros sistemas políticos y sociales. Estamos en un momento bastante, no quiero decir terrible, pero sí por lo menos me gustaría utilizar la palabra interesante, y requiere de gente con un nivel de entendimiento y de acción distinta. La iglesia cristiana, la iglesia de Dios, debería ser un organismo, y óigame bien la frase que estoy usando, la palabra que estoy usando, no una organización, porque la iglesia no es una organización, debería ser un organismo con la capacidad de enfrentar el tiempo presente y permanecer inmune ante los problemas. Y cuando hablo de inmune, no de que nosotros estamos encerrados en una cúpula y nada nos afecta, sino que en medio del sistema, en medio de las situaciones, nosotros podemos ser respuesta de Dios, más sin embargo, que esas situaciones no cambien nuestra perspectiva de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice no te adaptes, no te amoldes, no tomes la forma del sistema del tiempo presente, sino que transfórmate en tu manera de pensar. Y esto es un gran desafío que tenemos en este tiempo. No podemos, como Iglesia de Cristo, seguir pensando como hace 50 años atrás. No podemos seguir operando como hace 50 años atrás, porque eso es inoperante y es inefectivo. Nuestra oración en este tiempo es: Señor, abre los cielos, desciende sobre nosotros con sabiduría, con revelación, con entendimiento, de tal manera que nosotros seamos agentes de cambios efectivos en el lugar que nos ha sido asignado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entramos ya en una parte muy interesante de la palabra profética para el año 5777, Ajin Sajin, y estamos hablando acerca de que este es un año de corona también. Es un año donde nosotros vamos a recibir galardón. Y en algún momento yo les decía que todos en este año vamos a cosechar. Dependiendo de cuál haya sido nuestra semilla, todos nosotros vamos a cosechar. Y en algún momento estudiábamos la parábola donde dice que de repente el padre de la casa se encuentra que en el campo que él había sembrado había también cizaña. Y los trabajadores le dicen: ¿pero cuándo ocurrió esto? ¿Cómo es posible? O sea, si el padre de la casa junto con sus trabajadores, la idea allí se esmeró en escoger la mejor semilla, en sembrarla en una buena tierra, ¿cómo fue posible que hubiese cizaña? Y muchos de nosotros nos hacemos esta misma pregunta: ¿cómo es posible, si yo sembré palabra en mi casa, si yo he orado, si yo he ayunado, si yo he buscado de Dios, cómo es posible que semillas de división estén brotando? ¿Cómo es posible que semillas de peleas en medio de la familia estén brotando? ¿Cómo es posible que la separación esté brotando? ¿Cómo es que es posible que semillas de envidia estén brotando? Y el padre de la casa respondió: cuando nos quedamos dormidos. Cuando nos dormimos, el enemigo vino y sembró esa semilla. ¿Y cuando nos quedamos dormidos? Es interesante que también la estudiábamos en algún momento de la palabra, veíamos la parábola de las vírgenes. Eran 10 vírgenes, todas eran vírgenes y todas
buscaron aceite. O sea, todas se llenaron del Espíritu Santo. Y todas, aún llenas del Espíritu Santo y con expectativas de la boda, se durmieron. Todas. O sea, que lo que le pasó al padre de la casa cuando dijo, cuando me dormí, cuando nos dormimos, el enemigo vino y sembró la cizaña. Usted lo ve en la parábola de las vírgenes. Todas las vírgenes se durmieron. Todas cabecearon porque parecía que se hacía tarde la venida del Señor. Y fíjate esto, ¿qué es lo que hace que nosotros cabeciemos? Pareciera que nuestras promesas, pareciera que lo que Dios nos ha dicho se da por tardanza. El Señor nos ha dado palabra profética a todos, nos ha dado promesas a todos, y pareciera que esas palabras proféticas parece que se las llevó el viento, y nosotros en ese proceso de espera cabeceamos y nos dormimos. Eso es lo que el padre de la casa decía en esa parábola. Cuando nos dormimos, el enemigo vino y sembró la cizaña. Las vírgenes, aún con sus lámparas encendidas, ellas también cabecearon. ¿Cuál fue la diferencia entre un grupo de vírgenes y otro grupo de vírgenes? Que la palabra establece como unas como sabias y uno como insensatas. No fue que no se durmieron unas y otras sí. La diferencia fue qué cantidad de provisión y qué tanta previsión tuvieron ellas. Y ahí está la clave para nosotros en este tiempo. Déjeme decirle que yo creo que llegamos al momento donde es muy fácil dormirse. Y hay mucha gente en la iglesia dormida. ¿Qué significa dormir? Significa que tus sentidos naturales y espirituales no están apercibidos para el tiempo que te corresponde. Y están enredados en hay que hacer más dinero, están enredados en hay que trabajar más, hay que estudiar más, pero no estudiamos la palabra. Entonces, este tiempo hay déjame decirte, el enemigo está sembrando cizaña. Es muy importante que nosotros tomemos esto. Y el capítulo que hemos estado estudiando ya por las últimas 3 semanas tiene que ver con cómo nosotros luchamos legítimamente en un tiempo como el que estamos. Vuelvo a repetir, un tiempo que tiene características únicas, muy singulares, porque aunque a nivel mundial hemos tenido 2 guerras mundiales en otro tiempo, si se lanzara, si se diera una tercera guerra mundial en este momento es completamente distinta. ¿Se fijaron que la bomba que lanzó Estados Unidos, que supe el nombre porque me la dijo el pastor, es la madre de todas las bombas, pero tan quirúrgica, que podía entrar directamente a las cuevas subterráneas y destruir allá, porque lo miran por los satélites, los enemigos. Es completamente distinto, el tiempo que estamos viviendo es completamente distinto, el nivel de tecnología, de conocimiento. Y la iglesia, hablando y vistiéndose como en el 1900, sin nada que ver con el tiempo presente. Muy tremendo. Entonces usted se pregunta por qué mis hijos no quieren nada con el evangelio, por qué la gente que me conoce en mi trabajo dice yo no quiero ser cristiano como tú, porque parecemos gente del siglo pasado, que se despertó de repente y se estaba fosilizado. Y nada que ver con el Dios de la Biblia. Porque la palabra nos establece que nuestro Dios, siendo el mismo Dios ayer, hoy y siempre, que no cambia en el sentido de sus principios, sí encontramos a lo largo de la Biblia en los diferentes periodos que el Señor ha cambiado siempre las estrategias. ¿Me está entendiendo? Entonces el principio no cambia, el principio de Dios permanece para siempre, pero estrategias cambian. Las 2 semanas anteriores
estaba yo en Venezuela, el pastor compartió con ustedes desde la perspectiva de Demetrio, qué significa una asamblea que no es legítima. Hay asambleas que no son legítimas. Hay congregaciones que no son legítimas, eso está en la Biblia. O sea que cuando Jesús dijo un día a un gentío que venga a aglomerarse, yo le voy a decir un momentico, yo a ustedes no los conozco. ¿Cómo que no nos conoces? Si nosotros nos ensamblábamos, nos reuníamos, creíamos que teníamos eclesía en tu nombre, y nos vas a salir a estas alturas del partido, Señor, con que tú no nos conoces. Déjame recordarte, Señor, lo que pasaba en nuestras asambleas. Poníamos las manos sobre los enfermos y sanaban, sacábamos los demonios, predicábamos la palabra en tu nombre, éramos poderosos. Y Jesús le dice, cónchale, es que yo no me acuerdo haber estado en una reunión de ustedes. Esas son reuniones ilegítimas. La marca de lo que es legítimo o ilegítimo no es la actividad. La marca de que si es legítimo o ilegítimo es el propósito. El pasaje que el pastor usaba tenía que ver, le decía el procónsul, le decía, ustedes necesitan, si quieren que se les tome en cuenta, para poder ser legítimo, para legitimizar la reunión, ustedes tienen que establecer el propósito bien claro y presentarlo ante las autoridades. De lo contrario, esto es simple sedición. Y muchas iglesias, desde la perspectiva en inglés de church, no eclesía, son sediciosas, son ilegítimas. Y el Señor está diciendo, no los conozco. Pero ¿cómo nosotros estamos seguros que estamos caminando en algo legítimo, en lo verdadero? Hubo un boom aquí, voy a hablar de Houston, no voy a hablar de otros lugares, que sé que es muy común la práctica. Pero hace unos 10 años aquí en Houston se hizo muy común vender las carteras de marca, pero que no eran las verdaderas. Y era increíble. Pero yo las fui poco a poco reconociendo, que yo hice un máster en reconocer cuando eran de verdad y no, porque realmente eran súper similares y ellas tenían AA, AAA. ¿Cómo sabemos nosotros que somos gente legítima, que estamos caminando como debemos caminar? Quiero que retomemos allí, María Paula, desde 2 de Timoteo 2:5, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Hablar de algo que es legítimo, esta palabra está relacionada con lo que es legal. Hablar de algo legítimo es la palabra nominos, y lo interesante es que esta palabra significa que está en correspondencia con la intención con que ha sido promulgada, es decir, que el uso o la aplicación de algo es consecuente, compagina con su propósito original. La razón por la cual mucha asamblea que dice se reúne en el nombre del Señor en este tiempo es ilegítima, porque el propósito de reunión no es congruente con el propósito inicial del Señor para su iglesia. ¿Por qué tú vienes a la iglesia?
¿Cuál es la motivación en tu corazón? ¿Por qué te reúnes con tus hermanos? ¿Cuál es la motivación de tu corazón? ¿Por qué adoras? ¿Cuál es la motivación de tu corazón? ¿Por qué ofrendas? ¿Cuál es la motivación de tu corazón? Y lo que está diciendo la palabra legítimo es que cada una de esas cosas tiene que ser congruente, no con el propósito que yo establecí, sino con el propósito que el Padre estableció desde el principio. Lo que legitimiza la asamblea, la eclesía, es que avancemos como gente de acuerdo al propósito original de Dios. Y hoy yo ponía en Facebook, a menos que nosotros nos convirtamos en gente, o sea, los dictadores van a existir, las dictaduras van a existir, los sistemas políticos y económicos que agobian a la gente va a existir hasta que hombres y mujeres congruentes en el sentido de la vida y la palabra que el Padre nos entregó, nos levantamos y hablamos y mostramos un evangelio que es verdadero. De lo contrario, las puertas del infierno van a seguir prevaleciendo, porque nosotros decidimos orar, ayunar, declarar desde un búnker que estamos llamando iglesia, mal llamando iglesia. Y no nos manifestamos como gente, como hombres y mujeres de Dios, con la autoridad de Dios a donde tiene que ser, en la calle. Legítimamente, intención correspondiente o es correspondiente con la intención con la cual fue promulgado. En el caso de Demetrio, que fue el caso del pastor, ¿verdad? Ese pasaje allí era interesante, porque dice, si demandan alguna otra cosa en legítima, y ahí la palabra legítima que se utiliza en este caso de Hechos 19:39 es la palabra énomos. Énomos. En legítima eclesía se puede decidir. La razón por la cual la iglesia se quedó como un organismo incompetente para el tiempo que le toca vivir es porque es una eclesía ilegítima y está haciendo demandas que no corresponden con lo que a nosotros el Señor nos dio. ¿Cuáles son las demandas en las reuniones eclesiásticas del tiempo presente? Señor, te voy a ofrendar para que tú me des el carro último modelo. ¿Está mal que usted quiera un carro último modelo? No, pero usted no ofrenda para que Dios le dé un carro último modelo. Señor, yo voy a hacer esta siembra para comprarme mi casa. No está mal que tú te compres tu casa y que tengas una casa hermosísima, pero tú no haces la siembra para eso. Eso no es lo que la Biblia dice. Te voy a adorar, Señor, para que tú me arregles el matrimonio. Tampoco es así. En legítima asamblea se puede decidir, porque ¿cuál es el peligro? De que seamos acusados de sedición. Y la iglesia del tiempo presente, frente a la corte celestial, al trono blanco, está siendo acusada de sedición. Pedimos y no recibimos porque pedimos mal, dice en una parte de la palabra, es decir, hemos sido acusados de sedición. Satanás ha encontrado una parte legal para acusarnos porque nosotros estamos haciendo cosas que no corresponden. Necesitamos, para poder avanzar legítimamente, ahora sí vamos a entrar al punto 2, necesitamos entender el tiempo en que vivimos, de lo contrario seremos eliminados. La primera premisa para nosotros poder avanzar legítimamente en el tiempo que nos corresponde es conocer el tiempo. Si usted no sabe en qué tiempo está viviendo, muy difícilmente usted podrá tener estrategias concretas. En los años 70, en mi país, Venezuela, se dio el boom petrolero. Y todas las áreas a nivel técnico y universitario se llenaron
todas las universidades fue con técnicos e ingenieros que tenían que ver con el área de petróleo. Porque era el tiempo, era el boom. ¿Me está entendiendo? Si para ese momento se hubiesen metido con otra área, les costaba encontrar trabajo. Pero ese era el boom del momento. Si tú no puedes entender el tiempo en el que vives, y por eso empecé, es un tiempo muy singular. Como profeta de Dios, y a diferencia de lo que están diciendo muchos por ahí, que no hay profetas, pues sí hay. Y hemos sido precisos y hemos entregado una palabra acorde al tiempo, con estrategias. Si los oídos de los que oyen han estado pesados para oír o cerrados para oír, ese es problema del que oye. Pero la voz de Dios siempre ha salido. Y el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, que empezó a anunciarse hace un tiempo y en el que ya estamos inmersos, es un tiempo con muchas particularidades y singularidades. Porque es un tiempo como nunca antes. Por eso que la generación que Dios tiene que levantar es una generación como la que nunca ha habido jamás. Si nosotros como generación profética no podemos entender las cosas que me diferencian de generaciones previas, en esencia, no podré ser efectivo. Y seguiré repitiendo lo que me enseñaron. En Esdras capítulo 1, verso 1, porque necesitamos entender los tiempos. Miremos el caso específico del tiempo de la restauración de Israel. Algo que es sumamente interesante, porque nosotros también estamos en un tiempo de restauración, pero una restauración que está inmersa en un contexto de guerra. Repito, una característica del tiempo presente es que restauración es reconstrucción, pero en un ámbito, en un contexto de guerra, no de paz. ¿Y cuántos saben que hay una diferencia entre reconstruir en tiempo de paz y reconstruir en tiempo de guerra? ¿Cuántos saben que hay una diferencia? Es completamente distinto. Si los sirios quisieran reconstruir su nación en este momento, necesitan una estrategia sabiendo que los misiles van a seguir cayendo y que ISIS y que todo lo que se les ha metido va a seguir destruyendo. Entonces necesitan una estrategia de reconstrucción basada en una realidad. ¿Dónde van a reconstruir? ¿Cómo van a reconstruir? ¿Qué tipo de personas van a utilizar? ¿Qué tipo de materiales? Porque es tiempo de guerra. Estamos nosotros igual, porque lo natural nos está hablando en lo espiritual. Tú tienes que reconstruir, restaurar tu familia, tu vida, pero estás en un tiempo de guerra. Si tú estás esperando paz absoluta en este momento, estás equivocado. ¿Cómo restauramos? ¿Cómo reedificamos en este momento? Y el libro de Esdras es uno de los libros que nos da varios principios que son interesantes. Esdras, Nehemías, Nahum, Ageo, Zacarías, son libros para la reconstrucción en tiempo de guerra. Veamos este pasaje. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Mientras hago esto, aquí me separo, Luis. Esto necesita un restart ahorita. Tengo mi computadora, se quedó. ¿Esta es la mía? Bueno, está pidiendo aquí. Y sigue diciendo, así ha dicho Ciro, de rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Es interesante que la primera frase que encontramos aquí
Entre paréntesis, no me voy a meter con que la palabra profética sobre el presidente Trump es justamente que él es el Ciro moderno. No voy a entrar en ninguna alusión política en este momento. Quiero centrarme en principios que nos ayuden a nosotros a cómo nosotros digerimos la reconstrucción en este momento, porque usted tiene vidas rotas, familias rotas, sueños rotos, anhelos rotos, hay que levantarlo. ¿Cuántos estamos de acuerdo? La primera frase que yo encuentro aquí que es relevante es para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Hay una palabra profética que Dios te ha tenido que haber entregado a nivel personal de este tiempo a tu vida. Pero además de eso, si fuese el caso que tú nunca has recibido una palabra profética para este tiempo a nivel personal, déjame decirte que a nivel corporativo, como cuerpo de Cristo, tenemos palabra de Dios de que este es un tiempo de restauración de todas las cosas. Amén. O sea que si tú no tienes una palabra particular, tú tienes una palabra corporativa. Y dice aquí para que se cumpla la palabra que Jehová ya entregó en otros tiempos para este tiempo. ¿Y cuál era esa palabra que el Señor entregó? Porque está diciendo que en ese primer año de un rey pagano, de un rey que no conocía a Dios, pero que había sido profetizado más de 100 años atrás, él existía en el tiempo exacto para traer a cumplimiento una palabra de Dios para una nación en un tiempo específico. Hay gente posicionada a tu alrededor, unos cristianos y otros no cristianos, unos de Dios y otros del diablo. Ciro era del diablo. ¿En qué sentido? Ciro no era un rey justo de Dios. Sin embargo, en las profecías que habían sido decretadas sobre él, decía Ciro mi ungido. Ciro el hombre que yo levanté para que cumpla el propósito. Y había una palabra que fue entregada, veamos una de ellas, Jeremías 25:12. Jeremías fue un profeta que le toca profetizar no solo el cautiverio, viene Babilonia, y los reyes de Israel no escucharon. Como mucho pueblo de Dios ha estado escuchando palabra profética y no ha escuchado. Ahora déjame decirte, el que tú ignores lo que Dios está diciendo no significa que por eso la palabra no se va a cumplir. Y Jeremías dijo, primero profetiza, va a venir Babilonia y nos va a llevar cautivos. Pero también profetizó el tiempo de ese cautiverio. Y dice en este verso, cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. Los estudiosos de los tiempos, de forma muy interesante, han sacado los 70 años literales, los 7 Shemitah, los 70 años desde un tiempo hasta ahorita, exactamente. Hay una similitud en el tiempo con el libro de Esdras, de Nehemías, de Ageo, de Zacarías, que es impresionante. Cuando se cumplan los 70 años, entonces yo voy a castigar es al que te está oprimiendo. Dios levanta a Babilonia para castigar a Israel por desobediente, por rebelde, por testarudo, por haber matado a los profetas. Me llama la atención que no mató apóstoles. Dios no lo castiga porque mató apóstoles, ni porque mató a los maestros, ni porque mataron a los pastores, ni a los maestros. Aún en el tiempo de Jesús, los castiga por haber matado ¿a quién? A tus profetas. Y dígamelo a mí,
que cada vez que alguien se quiere levantar con un cuchillo a matarme, viene a hacerme una raja. Lo que pasa es que yo he tenido que aprender Kung Fu espiritual también y sacar la patada por detrás y por delante, porque el que menos te imagina quiere venirte a rajar, quiere venirte a chuzar. Pero había una palabra que tenía que cumplirse: 70 años de castigo. Jeremías 29:10 sigue hablando: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, mira lo que iba a ocurrir. Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. O sea, por 70 años, el cautiverio, tú puedes ver el cautiverio desde la perspectiva que estaban fuera de su tierra. Pero ¿qué significa estar fuera de su tierra y oprimidos por un otro imperio? Cuando tú estás fuera de tu lugar de asignación, tú estás en cautiverio. Cuando tú estás fuera de lo que es tu tierra prometida, ¿cuál es tu tierra prometida? Nosotros hemos hablado muchísimo de lo que es Canaán en el tiempo presente. ¿Cuál es tu tierra prometida, tu lugar de asignación, tu lugar de cumplimiento? Cuando tú no estás allí, Babilonia está oprimiéndote. Pero hay algo más, que es que mientras Babilonia te oprime, la palabra del Señor está adormecida en ti. Porque dice que la visitación consiste en despertarlos a la buena palabra de Dios. Es despertarlos a la buena palabra de Dios. Y muchas familias que vienen a la asamblea necesitan ser despertados a la buena palabra. Están con demasiadas estructuras preconcebidas que les impide recibir el despertar a la buena palabra que Dios está trayendo en este tiempo. Y esa palabra, cuando te despiertas, cuando tú abres tus sentidos naturales y espirituales a lo que Dios está diciendo y a lo que Dios está haciendo, dice aquí que eres llevado de regreso a tu lugar de asignación. ¿Está viendo qué significa la opresión de Babilonia? Por eso es que la iglesia babilónica, que es una iglesia ilegítima, que usurpa el lugar de la verdadera eclesía, es la que encontramos en Apocalipsis. Una mujer que está saciándose de sangre de mártires y se sienta sobre pueblos y naciones. Es multicultural, es internacional. Son ministerios reconocidos a niveles internacionales, pero se sacian de la vida de los verdaderos mártires. ¿No está ahí? Eso es Babilonia. La iglesia babilónica está amalgamada con un sistema que oprime. Por eso es que todo sistema que oprime en la iglesia siempre será babilónico. Donde está el Espíritu de Dios, diga conmigo, allí hay libertad. Allí hay libertad. Voy a hacerlos volver a este lugar. ¿A cuál lugar? A tu lugar de asignación, cuando te despiertas a la palabra. Cuando te despiertas al propósito de Dios. Y yo declaro en el nombre de Jesús que Avance Global se despierta al propósito de Dios. Nosotros no estamos dispuestos a estar pastoreando gente adormecida, gente muerta en estructuras pasadas que no sirven para nada. Despertó entonces Jehová, ¿cuál? El espíritu de Ciro. Para que la palabra se cumpliera, despertó el espíritu de alguien que había sido profetizado muchísimos años antes. La palabra despertar tiene que ver con abrir los ojos. Lo provocó
a cumplir la palabra de Dios, lo persuadió, lo movió a hacer lo que Dios quería que hiciera. ¿Cuántos de ustedes necesitan ser despertados porque están completamente apáticos al propósito de Dios en sus vidas? Siempre tengo que decir esto. A mí me da mucha tristeza cuando veo gente con tantos talentos y completamente dormido. Ni siquiera en lo natural. ¿Saben ustedes, desde la perspectiva de educación, que las personas más exitosas no siempre son las más inteligentes, sino las personas que más perseveran, que se dedican? No los más inteligentes, porque muchas veces mucha gente que es muy inteligente, a cuenta de que es inteligente, no estudia. Porque ya yo entendí. Entonces, muy inteligentes, pero no logran ser excelentes porque es suficiente con lo que tienen. Pero hay gente que no se considera a sí mismo tan inteligente, por lo que sea, pero tiene dedicación, tiene disciplina, tiene perseverancia. Y esa es la gente que alcanza sus metas y la alcanza con excelencia. Usted necesita ser despertado por Dios. Sus hijos, sus familiares tienen que ser despertados al propósito de Dios en este tiempo. En Isaías 44:28, cuando Isaías profetiza de este hombre, dice que dice de Ciro, es mi pastor. ¡Wow! Era un pagano y no fue la iglesia que dijo, es mi pastor. No, Dios dijo, ese es mi pastor. ¿Saben por qué? Porque cumplirá todo lo que yo quiero. Cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, ¿qué era lo que Dios quería? Vas a ser edificada, iglesia, y al templo te vamos a fundar. En un tiempo de restauración, Dios tiene que despertarnos, provocarnos, seducirnos a hacer lo que está en su corazón para el tiempo presente. Pero hay gente empeñada en hacer lo que le parece tiene que hacer, fuera del tiempo. En Isaías 45:1 dice, así dice Jehová a su ungido. Primero era el pastor, ahora es el ungido de Dios, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha. La mano derecha en la palabra habla de gobierno. Lo tomé en su posición de gobernante. ¿Para qué? Para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Fíjate, ¿para qué Dios despierta a una persona en un tiempo de restauración como el que estamos viviendo? Esta profecía de Isaías fue dada exactamente 174 años antes del nacimiento de Ciro. Isaías profetiza con nombre propio y todo. Mira lo que es el propósito de Dios tan impresionante, de entregarlo con nombre específico. El Señor ha dicho de cada uno de ustedes, yo los he conocido a ustedes desde antes que estuvieran en el vientre de su madre. Cuando eran embriones, ustedes me conocieron y yo los conocí a ustedes. Y desde ese momento les puse nombre. Pero ¿qué pasó en el transcurso del tiempo? Que se olvidaron de Dios. ¿Qué pasó en el transcurso del tiempo? Que se olvidaron del propósito de Dios para sus vidas. Y empezaron a hacer lo que Dios no les llamó a hacer nunca. Dios habilita a este hombre, en primer lugar, pásamelo allí, para desatar los lomos de reyes. Diga conmigo, nosotros somos
reyes y sacerdotes. Ciro fue establecido, fue levantado en gobierno para desatar los lomos de reyes. Y mira lo que significa la palabra desatar. Es la palabra patak. Por cierto que yo tengo un estudio completo en esto que di, creo que fue en el 2007. ¿Cómo se abren los lomos? Pero aquí significa que es abierto de par en par. Es abrir, libertar, romper, soltar. Es literalmente lo que le ocurre a la mujer en el momento que va a parir, que sus caderas, literalmente los huesos se mueven, se abren, todo se abre para dar paso a una nueva vida. Es una cosa impresionante lo que le ocurre al cuerpo de la mujer en el momento del parto. Es que solamente Dios pudo haberlo hecho. Mover huesos, mover músculos. Por eso es que es tan doloroso para la mujer. Algo que inicialmente Dios no lo hizo doloroso, porque el corazón de Dios no era que sufriéramos. Se hizo doloroso a causa de nuestro pecado. O sea que el parir como algo natural, como un proceso natural del cuerpo, no, el corazón de Dios no era que nos doliera. Desatar es romper todo aquello que impide la salida de la nueva vida, del nuevo propósito de lo que Dios está haciendo. Desatar, romper, aflojar, dar paso. Dios habilita a este hombre en un tiempo para restaurar. Dios te está habilitando. Y te estoy hablando a cada uno de ustedes. La habilitación de Dios en este tiempo es para que usted desate lomos de reyes, iniciando por sus propios lomos. No lo voy a lograr. Aquí nadie dice no lo voy a lograr. Usted dele la orden a las caderas, a la pelvis. Estoy hablando espiritualmente. Usted se abre porque usted pare porque pare. La palabra lomos específicamente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre tiene que ver con la parte reproductiva del ser humano. Veíamos hace unas clases atrás, antes de yo irme, que el nombre estaba escrito, ¿dónde? Uno de los nombres en el lomo. Tenía en el muslo, pero también en el lomo. Parir de acuerdo o reproducir de acuerdo a nuestra naturaleza. Pero la segunda parte de la unción, además de abrir para parir, tiene que ver con abrir puertas para que no se cierren. Y miren que en el momento que estamos viviendo necesitamos abrir puertas que no se vuelvan a cerrar. En todas las áreas. Nuestra oración, cuando usted va a buscar trabajo, es ordenarle a las corporaciones: tú te abres porque te abres. La unción de Dios en este tiempo es abrir puertas para que no se cierren. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esto? Usted tiene que aprender a decir amén. ¿Dónde va el amén? ¿Oyó? Es amén. Esto implica dar un decreto. En el caso específico de Ciro, Ciro dio un decreto que hizo retornar a los cautivos de Babilonia a su tierra. Y con una tarea específica. No era simplemente retornar, lleguen allá a una quemazón, a una destrucción y vayan y muéranse. No. El decreto fue completo. Regresen, restauren a Jerusalén y reedifiquen el templo de su Dios. Las puertas que Dios está abriendo es para que nosotros, y esto lo digo en el nombre de Jesús, la unción de Dios sobre su iglesia en este tiempo es reedificaremos ruinas antiguas de muchas generaciones. Heredades que han sido asoladas por muchas generaciones. Hay una unción en nuestra mano.
Hay una unción en nuestra capacidad creativa para restaurar lo que ha sido destruido muchas generaciones antes. Usted no necesita buscar que alguien más vaya a orar. Cuando usted se encuentra una persona destruida, la unción está en tus manos. Ora tú, declara tú, levanta tú, porque esa unción de restaurar está sobre cada uno de nosotros. Yo lo creo. El decreto no es solamente sacar los cautivos para que regresen a su posición. Es habilitarlos para que restauren, para que reedifiquen, para que refunden una nación. Ay, yo lo creo, lo estoy declarando sobre mí. Ciro les entrega la ayuda necesaria, los recursos necesarios para cumplir la tarea. Fueron 3 grupos principales de deportados los que fueron justamente con Esdras. Después los que regresaron con Zorobabel y Josué. Finalmente los que regresaron con Nehemías. Cada uno de ellos llevó recursos que se necesitaban para cumplir la tarea. Y estoy diciendo esto en el nombre de Jesús para que se te meta entre ceja y ceja. Cada palabra que Dios te ha entregado va acompañada en el tiempo preciso con los recursos que tú necesitas para activar esa palabra. No necesitamos estar de mendigos pidiéndole a nadie para hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Porque los recursos de Dios para la tarea que nos es encomendada vienen de Dios. De lugares de autoridad. Porque esto es un asunto de reyes a reyes. Y dice que Ciro le entregó los utensilios de la casa de Dios. ¿Tú sabes lo que eso significa? Muchos de estos utensilios habían sido hechos en el tiempo de Moisés y otros en el tiempo de David. Eran cosas que para ellos eran valiosas, no solamente por el oro, la plata, las piedras preciosas. No era solamente precioso por eso. Era todo un bagaje histórico. Era una carga emocional, emotiva que había en aquellos utensilios porque habían sido hechos por los padres de la nación. No era cualquier cosa. Y cuando Babilonia llega y destruye a Jerusalén y destruye el templo, una de las cosas que ocurrió fue que ellos se llevaron los utensilios de oro y de plata del templo. Ustedes se recuerdan en el libro de Daniel, el rey Belsasar que se muere porque estaba tomando vino, emborrachándose en sus lujurias, en sus lascivias y en sus orgías, y tomó las copas de oro en las cuales solo los sacerdotes tomaban para venir a emborracharse. ¿Se acuerdan de eso? Dice que estaba en medio de su loquera y dijo: tráigame las copas de oro con las que se adoraba ya. Se me apagó, yo sabía. Tráigame las copas de oro. Yo no sé si esto volverá, pero me siguen por allá y por allá doy la clase. Y dice que en ese momento una mano peluda. ¿Cuántos conocen la mano peluda de nuestros países? ¿Ah? Por lo menos de historia, ¿verdad? Ten cuidado con la mano peluda. Una mano salió y escribió. El tipo se asustó tanto que dice literalmente que una rodilla le pegaba de la otra.
se le fue la borrachera del tiro. Y el decreto que salió fue: el reino te ha sido quitado hoy mismo. Y en ese momento vino el siguiente imperio y lo tiró. No se preocupe, yo eso me lo perdoné allí. ¿Qué cosa más tremenda? ¿Cuál es la unción de Dios sobre tu vida? Este es un momento crucial en Dios, importantísimo. Y vuelvo a decir, hay muchos que están cabeceando. Hay muchos que están durmiendo. Hay muchos que quieren quedarse ignorantes. Hay gente que me ha dicho que ellos no vienen a esta clase porque ellos no entienden. Imagínese usted que usted, cuando manda a su hijo al colegio, al primer grado, venga el niño y le diga: no voy más a la escuela porque no entiendo las matemáticas. Hoy es el primer día, hijo mío. Ahora es que te tocan 20 años de matemáticas. O le digan: yo no voy más a la escuela porque es que todos esos jeroglíficos, todo eso ese muy poco de puntos en esos libros, yo no los puedo leer. Bueno, bienvenido al mundo del conocimiento, niño. Ahora es que tienes por aprender y libros que leer. Entonces hay gente que se cree un héroe cuando me dicen: es que no voy porque yo no entiendo el nivel que usted utiliza. Bienvenido al mundo de la revelación. Que se te abran los ojos, que se te abra la mente. Entrega los utensilios de la casa de Dios. ¿Y cuáles son los utensilios de la casa de Dios? Fíjate todo lo que entrega. Decreta que vas a tu lugar a reconstruir el templo. Este es el primer templo. Tu familia es el segundo templo. La congregación de los santos es el tercer templo. Tu comunidad donde vives es el cuarto templo. ¿Qué estás haciendo tú? Gatica, y entonces esto en 100% aquí no me sirve. Ni lo veo. Tengo que ponerlo en 200 y ponerme lente. Despertó. Pensaba cuando estaba estudiando esta tarde que uno de los utensilios de la casa de Dios eran las trompetas de plata. Las trompetas de plata eran muy interesantes. Se hacía a martillo. Hay gente que Dios va a traer a tu vida y que está trayendo a tu vida en este tiempo y que ha traído, que no son tan suaves, que su sonido no es tan suave, porque es un sonido que ha sido creado a martillazo. Es un sonido que sale de un instrumento que no podía hacerse de otra manera, tenía que ser a martillo, por dar una de ellas. Dios te está entregando personas, recursos de todo estilo, para que este templo, el templo de tu familia, el templo de la congregación, porque estamos hablando que templo es el lugar de habitación de Dios, sea reconstruido. Amén. No reconstruimos a nuestra manera, ni compramos utensilios en la tienda de $1.
no para la casa de Dios. Estoy hablando a nivel espiritual. Estoy hablando espiritualmente. Los utensilios de la casa de Dios están hechos de oro, de plata, de piedras preciosas, de lino fino, de púrpura. No es cualquier material. Lo barato en la casa del Señor nos cuesta la vida. Sigue diciendo en Esdras, ahí en el verso 14, no solo despertó, ya yo estoy por terminar, no solo despertó a Ciro, miren también a quién despertó. Me presta atención todo el mundo y no se duerma. A Zorobabel despertó el espíritu de Josué y el espíritu de todo el resto del pueblo. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús que Dios despierta a todo el pueblo, a los Josués, a los Zorobabel, a los Nehemías, a los Ageos, a los Zacarías, a los Esdras de este tiempo. En el nombre de Jesús, Dios, en un tiempo de restauración como el que estamos viviendo, una de las cosas que hace es que empieza a sincronizar personas de diferentes niveles sociales, económicos, políticos, ministeriales. Empieza a sincronizar personas que están en diferentes lugares del mundo y los empieza a reunir en un mismo sitio. Sincroniza el equipamiento, sincroniza las unciones. No hay tal cosa como una unción más importante que otra en el cuerpo de Cristo. Y hoy en el nombre de Jesús, en la autoridad que me ha sido conferida como profeta de Dios, yo destruyo ese paradigma que quiere ser establecido en la iglesia en este tiempo, haciendo creer que un ministerio es más importante y con mayor preeminencia de los demás. La iglesia de Cristo está fundamentada en Jesucristo y Jesucristo se manifiesta a sí mismo a través de circunciones. Dios sincroniza recursos para que su propósito se establezca. Yo estoy agradecida a Dios porque Avance Global proféticamente es una manifestación visible de la sincronización de Dios para el tiempo que nos corresponde vivir. Gente de diferentes naciones, gente con diferentes idiomas, gente con diferente formación cultural, social, moral, cívica, diferente unción, diferente don. Y Dios nos ha ensamblado para que cumplamos un propósito. Dios está sincronizando, pero te estás dejando tú, o lo estás creyendo. Ellos volvieron a su lugar de asignación. Zorobabel, y lo vamos a ver más adelante en las próximas clases, dos tipos, Josué y Zorobabel, que tienen que ser levantados en este tiempo. Dos tipologías con proyección para el tiempo exacto que vivimos, porque fue profetizado de esa manera. El Señor le dijo a Josué: si tú gobiernas bien mi casa, yo te voy a dar a ti un lugar entre los que gobiernan allá. ¿Y sabes qué? Te voy a decir algo. Ustedes son varones simbólicos para el tiempo que viene, que es este, que ya llegó. En el Salmo 16:6 David decía: la heredad que me ha tocado es hermosa. ¿Cuál es el lugar de asignación que Dios te dio?
Hay gente deseando las cosas que Dios le dio a otro. Lo que Dios te dio a ti es hermoso, es suficiente. No necesitas anhelar lo que otro tiene. Lo que Dios te dio a ti es hermoso, es especial, es único. No necesitas lo que otro tiene. Entendamos eso. A mí me encanta ver a la gente danzar, pero yo simplemente no me sale. Ahí hay una unción. Pero ponme a estudiar un pasaje. O sea, ponme a estudiar un pasaje. Ahí está mi unción. Ponme a enseñar en un lugar donde hayan puras cabezaduras, para que tú veas cómo tengo frente pedernal. Oye, pero no me metas en una casa de enfermos porque los mato con la inyección que le doy. La inyección que le doy de repente es buena, pero se la meto tanto, o sea, necesitan 5, ¿cómo se llama? Mililitros, así que 5 cc. Y yo le meto 200 de una sola vez, los maté. Porque cada quien tiene su unción. Mete ahí a un buen pastor para que levante a la perniquebrada, ¿verdad? Cada unción tiene su lugar y su espacio, y no necesitamos estar anhelando el lugar del otro, porque esa unción es preciosa y esa heredad es preciosa. Isaías 32:20 dice: mira a Sión, mira al pueblo del Señor. Cuando la gente habla mal de la iglesia es porque la está viendo desde el lugar incorrecto. La ciudad de nuestras fiestas. Tus ojos verán a Jerusalén, morada apacible. La verdadera iglesia de Cristo es un lugar de paz. Por eso es que a los chismosos, si no quieren cambiar, o le cortamos la lengua o lo sacamos para afuera. Los que vienen a robar la paz, o le cortamos la lengua o lo sacamos. Porque la verdadera iglesia tiene que ser un lugar de paz. Es un campamento bien plantado. ¡Wow! Sus estacas jamás se arrancarán. No seremos conmovidos jamás. Hebreos dice: viene una remoción y todo el mundo asustado. Escucha, tú eres Sión, no serás removido. Lo que va a ser removido es lo temporal, es lo que se desgasta, es lo que no sirve, es lo que no tiene calidad o cualidad de eterno. Pero lo que es eterno, lo que es valioso, que Dios ha puesto en ti, no será removido jamás. Dice que viene la remoción para que todo lo que puede ser tambaleado se vaya, pero que quede, que permanezca lo inconmovible. Sión, la verdadera iglesia, la verdadera eclesía, no será conmovida jamás. No nos movemos por emocionalismo. No nos movemos porque me ven mal. No nos movemos porque alguien se empeñó en cerrarle la puerta a uno. La caigo a patada. Hay gente que se ofende cuando yo uso esa frase. Pero si a mí Dios me dijo: tú entras y vienen 200 personas y me la cierran, caigo patada a la puerta y caigo a patada a los 200, pero yo entro. ¿De qué entro? Pues yo tengo la palabra. Porque yo tengo una asignación. Y mi asignación no depende de que me pongan alfombra roja. Mi asignación depende del que me la está dando. Y se acabó, pues, y me da la gana de que entro porque yo cumplo el propósito de Dios. Pero ¿qué hace la gente? Señor, alinea los corazones. Dame la gracia que cuando yo llegue me reciban con los brazos abiertos. Y a Jesús, con la unción que tenía, no lo recibieron con los brazos abiertos. Lo llamaron Belcebú. ¿Qué no le dijeron a Jesús?
¿Ah? Y era el pastor de pastores, el profeta de profetas, el apóstol de apóstoles, el pastor de pastores, el maestro de maestros. Y aún así los crucificaron. Y tú quieres que Dios entra suavecito. ¿Quién te dijo a ti eso? Amén, si nos da un chance de suavecito. Pero si no, desarrolla frente pedernal. Desarrolla una buena patada callejera de esas que le vuele todo lo que tenga que volarle a alguien. No seremos conmovidos. Y dice, y no se romperá ninguna de sus sogas. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que estamos seguros. Las cuerdas con las que se... Mira cómo le dijo el Señor a la iglesia, a Israel a través de Jeremías. Le dijo, con cuerdas de amor eterno te he amado y te he atraído a mí. Por lo tanto, prolongué mi misericordia. Esas cuerdas no se van a romper. Porque a alguien se le ocurra que Dios no te ame. Porque a alguien se le ocurra que ya tú no sirves. Ahí es cuando yo me vuelvo groserísima. ¿Oh, chicos? Y ojalá olieran feo cuando uno lo hace. ¿Tú estás loco? O sea, si el Señor dice que no se rompe, no se rompe. Y si el Señor dice que no seremos conmovidos, no somos conmovidos. Y me encantan esas declaraciones. Solo te digo esto, con esto cierro. 2 casos del tiempo de la restauración que tienen que proyectarse en este tiempo. Josué representa a Cristo y lo vamos a estudiar desde la perspectiva de Zacarías. Tú no te quieres perder las próximas clases, porque te voy a decir algo. Así como lo verdadero está siendo establecido, lo falso también. Y la gente que es engañada, y lo voy a decir aunque se ofendan algunos, por bolsa. Porque se enseña la verdad y lo que les gusta es las tonterías. Necesitas la tipología para que reconozcas lo verdadero. Josué es una tipología de Cristo en el libro de Zacarías para este tiempo, apuntado directamente, proféticamente para los últimos tiempos como la tipología. Y lo vamos a ver para que lo puedas entender. Y el segundo es que solo la unción de Zorobabel reconstruye el templo en el tiempo de hoy. Son 2 tipologías que vamos a ver en las próximas 4 clases. Y te lo digo desde ya. Mira lo que te va a pasar. Te va a dar diarrea, dolor de cabeza, el muchachito se te enfermó, tienes que lavar, te ponen examen, no puedes venir, te echaron a perder el carro. Bueno, vas a tener que pasar por encima, porque tú tienes que conocer las tipologías de este tiempo. Porque después, aunque llores porque eres engañado, dice que Esaú, aunque procuró con lágrimas su primogenitura, no la recibió. 2 tipologías para este último tiempo: Josué y la unción Zorobabel. De hecho, ya son 2 unciones que están en operación y que necesitas manejar así como manejar. ¿Qué es lo que mejor manejas tú? Muchos dicen que manejan bien el dinero, mentira. Se les va como agua de las manos, por eso no voy a decir cómo manejan el dinero, porque todos la manejan muy mal. Viven todo el tiempo pelados porque no saben manejar el dinero. ¿Cómo manejas tu carro nuevo? Debes manejar estas 2 unciones. Señor, hoy yo quiero darte gracias porque tu palabra es martillo que quebranta la piedra. Quiero darte gracias porque tu palabra es como fuego que consume la hojarasca que está en nuestra vida.
Te quiero dar gracias porque la palabra tuya penetra en nuestras vidas como una espada de doble filo. Y te pido, Señor, que rompa y corte lo que tenga que romper y lo que tenga que cortar en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo despierte nuestros sentidos en este tiempo. No aceptamos estar adormecidos. No aceptamos estar atontados. No aceptamos estar bajo estupor. No aceptamos la estupidización como un estilo de vida. No aceptamos la brutalidad como una forma de vida. No. Yo declaro en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, espíritu de conocimiento, de inteligencia, de sabiduría, reposa sobre nosotros. Espíritu de discernimiento, espíritu de verdad, reposa sobre nosotros. En el nombre de Jesús, destruimos en nuestra vida toda estructura mental que ha sido impuesta por cultura, por familia, por religión, por lo que sea. Cualquier estructura mental que cierre nuestro sentido, en el nombre de Jesús, Señor, destrúyela. No queremos eso. Y danos la capacidad para renovarnos en el espíritu del entendimiento que está en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.